Nick Diaz contra Robbie Lawler. Yo quería hacer algo en plan, ¿por qué ha vuelto Nick Diaz? ¿Por qué ahora? ¿Cuál puede ser el motivo de su vuelta? Y debo decir, no sé si la habréis visto, pero mientras veía su entrevista con Brett Okamoto, llegó un punto en el que, sinceramente, me quedé sin palabras, tratando de dar crédito a lo que estaba escuchando, tratando de asimilar el conflicto mental, y habéis escuchado bien, el conflicto mental que para Nick Diaz pudo suponer dejar el octágono hace 6 años, tratando de entender el conflicto mental que para Nick Diaz, cuidado, supone volver a esta UFC. En serio, si tenéis oportunidad, echadle un ojo, porque el rostro, la expresión de Nick Diaz mientras trataba de encontrar las palabras para explicar lo que estaba sintiendo, me pareció inverosímil. Porque, a ver, los que llevamos años siguiendo este deporte, sabemos que los hermanos Díaz son sinónimo de entrega, de valentía, de lucha, de espectáculo. Como si de alguna forma hubieran nacido para este deporte. Y aunque la mayoría somos conscientes de que se trata de dos luchadores que han hecho precisamente eso, luchar durante toda su vida para salir adelante, lo que yo no me podía esperar de ninguna manera fue la respuesta que le dio a Brett Okamoto. Porque, a ver, yo aún trato de entender qué significó para él salir como lo hizo de la UFC en 2015. Porque, recordad, Nick Diaz es un luchador que en sus últimos 4 combates en la UFC es que solo ganó el primero. Solo ganó el primero de estos últimos 4 y fue contra BJ Penn. No sé si lo recordaréis porque ya hace unos cuantos años. De hecho, esa victoria fue su 11ª victoria consecutiva. 11 victorias consecutivas que culminan en aquella que consiguió contra BJ Penn. Es más, esa fue su última victoria hasta la fecha, porque después de BJ Penn fue derrota por decisión unánime contra Carlos Condit, derrota por decisión unánime contra George St. Pierre, derrota por decisión unánime contra Anderson Silva. Hoy esa pelea contra la Araña Silva no se cuenta por decisión unánime. De hecho, esa ni siquiera se cuenta como derrota. Esa se cuenta como no contest. Porque de ese combate ambos luchadores salieron suspendidos por dar positivo. Anderson Silva, en este caso, por uso de esteroides y Nick Diaz por marihuana. En fin. Claro. Hoy escuchamos hablar del mayor de los Díaz y lo último que recordamos es que sus últimos años en la UFC, en cuanto a resultados, son de mediocres tirando a malos, ¿vale? Sin embargo, lo que sí se nos viene a la cabeza es el recuerdo de aquellas batallas, como dije, su entrega, su coraje y su determinación. Porque a pesar de que saliera con 3 derrotas, que hay que reconocer, que aquellas 4 peleas dentro de la UFC fueron contra 4 auténticas leyendas de este deporte, y vuelvo a repetíroslo, BJ Penn, Carlos Condit, GSP y Anderson Silva, que de verdad, incluso de estos 2 últimos, muy posiblemente podamos decir que están en la conversación de los campeones más dominantes de la historia. Pero bueno, más allá de eso, que me desvío, volviendo a su entrevista, él comentaba que fueron tiempos difíciles para él. En aquel momento en el que él se vio fuera de la competición, solo quería quedarse ahí, centrarse en sí mismo, haciendo lo que siempre había hecho. Sin embargo, a ver, esto no tenía vuelta de hoja, estaba fuera y a pesar de eso volvió, pero lo hizo para estar con su hermano, para estar con Nate Diaz, para acompañarlo mientras trataba de lidiar con el estrés que para él suponía todo lo que estaba viviendo. Porque esa, la verdad, era una situación nueva para él. Recordad que Nick Diaz es un luchador que ha pasado por Strikeforce, que ha sido campeón en Strikeforce, que ha pasado por un montón de competiciones y que en todas ellas ha sido relevante.
Esa situación cuenta que fue como recibir golpes durísimos. Era algo que nunca antes había vivido. Incluso más duros que los que en alguna ocasión pudo haber recibido en alguna pelea o en alguna sesión de sparring. Porque verse fuera, verse del lado de su hermano, que al fin y al cabo sabemos que lo ayudaba a entrenar, a preparar los combates, verlo pelear fue tremendamente difícil para él. De hecho, esto es algo que él dice en esa entrevista. Y ahora que está de vuelta, la pregunta que Brett Okamoto le hacía era si se siente cómodo con su mentalidad, si le gusta la mentalidad con la que está llegando, incluso si está preparado para volver al octágono. Y aquí fue donde surgió el Nick Diaz más sincero, ¿no? Como si se tratara de una confesión en la intimidad. Y ahí fue donde aceptó que nunca piensa en esas cosas. Y ahora incluso menos que antes, porque nunca disfrutó de pelear. Pelear solo es algo que tiene que hacer. A mí me dejó totalmente frío. Fue entonces cuando Brett Okamoto hizo la pregunta clave: ¿por qué tienes que hacerlo ahora? ¿Por qué estás aquí? En ese momento, es que os lo juro que se me quedó grabado. Nick Diaz mira al vacío y se toma un par de segundos para responder, para no decir más que porque es lo que hago. Dice, trato de alejarme de eso, pero en realidad es algo inevitable. Okamoto insistía en el porqué de esa inevitabilidad. Y en serio, Nick Diaz, una vez más, desviaba la mirada tratando de encontrar una respuesta válida. Y él decía, es toda la gente a mi alrededor, es todo el dinero, son los patrocinadores, es todo lo que no me deja escapar de las peleas. Fijaos bien en lo que dijo, no me deja escapar de las peleas. Todo ese conjunto de cosas, todo lo que lo rodea, lo que lo lleva a pelear, lo que no le permite escapar de esa situación. Porque dijo, hay cosas que podría hacer, pero sabes que no van a funcionar. Es por eso que entro al octágono y peleo. Porque de algún modo no quiere que llegue ese momento donde tal vez vaya a mirar atrás y se arrepienta de no haberlo hecho, de no haber peleado. En serio, yo creo que Brett Okamoto tampoco terminaba de dar crédito a las respuestas de Nick Diaz, porque insistía en si había algo que pudiera disfrutar y todo para que, una vez más, Diaz lo negara rotundamente. Decía, no existe nada en absoluto de lo que pueda disfrutar en una pelea, porque esto es para los demás, esto es para los aficionados, para que sean felices y para que lo disfruten. Porque si sobrevive a esto, lo único que hará será seguir adelante, no hay otra. Porque pelear siempre será una mejor opción que no pelear. En esa se ve Nick Diaz. ¿Y todo para qué? ¿Para que después de la pelea le paguen? ¿Para que después de la pelea lo juzguen por no ser un deportista como los demás? ¿Por no entrenar? Tal vez como otros sí hacen todos los días, por ser diferente. Y al final de todo esto, ¿qué es lo que le ha quedado? ¿Resentimiento hacia el deporte? Es muy, muy jodido. John McCarthy dice que la vida de un luchador es dura. Y sí, Nick Diaz, como dice, está aquí para ganar, pero nunca se ha sentido seguro, nunca se ha sentido confiado. Al contrario, siempre ha sentido que lo iban a destrozar cuando se disponía a pelear. Eso, justo eso, es lo que hay detrás de alguien como Nick Diaz, el conflicto. Porque en la cabeza de este luchador, la pelea de este fin de semana no tiene sentido. Diaz es incapaz de entender por qué debe pelear nuevamente contra alguien a quien ya venció hace 17 años. Y a Okamoto le insistió varias veces diciéndole que no entiende por qué está haciendo esto. Que esta pelea no debería suceder y que quien la haya hecho posible es idiota. Esas fueron sus palabras, literalmente. La única pelea que para Nick Diaz tiene sentido,
y esto es algo que seguramente vayáis a escuchar en un montón de canales y en un montón de artículos vayáis a leer, porque de verdad, esta es una de las cosas que a mí me chocan mucho de los deportes, ¿no? Esto del clickbait, porque es muy fácil decir que Nick Diaz no le ve sentido a la pelea, dice que no tendría que pelear contra Robbie Lawler y que sí tendría que pelear contra Kamaru Usman, porque Kamaru Usman es el campeón, cuando en realidad tal vez a lo que tendríamos que hacer caso es a la otra parte, al factor psicológico, al factor mental que tiene Nick Diaz para esta pelea. No sé, yo tal vez estoy mal, pero es a lo que realmente le estoy dando valor, porque, a ver, yo creo que esto no es más que una frase que, más allá de que pueda ser cierto o no, es para generar debate. Nick Diaz puede decir lo que quiera, igual que el resto de personas, igual que el resto de luchadores, que el resto de deportistas. Como él dice, para él la única pelea pues que tendría sentido es esa, contra el campeón. Y eso es todo, porque en su interior también existe el conflicto hacia su hermano. Sí, hacia Nate Diaz, porque pelea en la misma división que lo va a hacer él y no quiere interponerse en su camino, de la misma forma que no quiere que su hermano se interponga en el suyo. Y el conflicto para el que, pues, también está ahí, pues es el que le supone, ¿no? Pelear de nuevo contra Robbie Lawler, a quien, de verdad, no quiere enfrentarse. Solo tenéis que ver la expresión, la forma en lo que lo dice, la forma en la que se queja. Se había visiblemente enfadado cada vez que se refería a esta pelea contra Robbie Lawler, porque ¿cómo va a perder contra alguien a quien ya ganó? Se veía realmente frustrado en cuanto a lo que tiene que hacer este fin de semana. Y finalmente también el conflicto, ¿no?, que supone para él estar de vuelta, porque durante mucho tiempo se dedicó a ayudar a los demás y, como él mismo dice, no debió hacerlo, debió ayudarse a sí mismo. Sin duda, Nick Diaz. Nick Diaz es toda una personalidad que no deja indiferente a nadie. Un luchador que es que ha dado muchísimo a este deporte y que de alguna forma siente que no ha recibido lo que merecía. Tal vez por las circunstancias, tal vez por las malas decisiones. Sea como fuere, este fin de semana caminará de nuevo por el pasillo que da acceso al octágono, mientras miles de aficionados gritan su nombre, mientras su música está a todo volumen. Y mientras tanto, en su cabeza solo existirá un pensamiento y una pregunta. ¿Por qué estoy haciendo esto? Tal vez hoy no lo sepa, tal vez hoy no lo entienda. Tal vez sea necesario entrar de nuevo al octágono y volver a sentir los golpes. Tal vez necesite volver a sudar, tal vez necesite volver a sangrar para encontrar su respuesta. Así que, para este combate, ojo, a 5 asaltos, yo no tengo claro absolutamente nada, porque es imposible saber qué clase de Nick Diaz vamos a ver. Y sí, sé muy bien que se ha mantenido activo, que ha estado con sus triatlones, con sus tareas en el gimnasio y todo lo que queráis, pero independientemente de eso, lo que no podemos pasar por alto es que estamos ante un luchador que hace 6 años que no compite en la UFC, que no pelea de manera profesional, que no tiene ritmo de competición, que tiene 38 años, que se dice pronto, no tiene 20 y pocos, no tiene 20 y tantos, tiene casi 40, y que en sus últimas peleas solo ha conocido la derrota. Y sí, decidme que ha sido contra Carlos Condit, que ha sido contra Georges St. Pierre, que fue contra Anderson Silva dopado, no sé. De verdad, lo más impresionante de todo es que su rival de este fin de semana no está en mejor situación, de verdad, porque Robbie Lawler, a sus 39 años, que es que también se dice pronto, no gana. Desde el 2017 acumula 4 derrotas consecutivas contra Rafael Dos Anjos, contra Ben Askren, por Dios, contra Ben Askren, contra Colby Covington, contra Neil Magny. Pero tal vez más preocupante que esas derrotas sea la forma y las sensaciones que dejó, la sensación de ser un luchador acabado, sin motivación alguna, con algo más de actividad. Sí, podríamos decir eso, pero da la sensación de que se trata de un luchador que ya no quería estar ahí, que ya no tenía el ánimo por competir. Porque, claro, si ahora nos ponemos a revisar este combate, ¿qué es lo que puede hacer?
tirar de los derribos? ¿Qué clase de luchador es hoy por hoy Robbie Lawler? Yo la verdad es que no lo sé. A ver, sé lo que fue antaño, pero es que de la misma forma que hemos visto con otros luchadores, vaya, como Anderson Silva recientemente, como yo que sé, como otros tantos que sí es posible que hayan tenido grandes carreras dentro de la UFC, pero que los últimos años lo único que han dejado claro es que están lejos de ser lo que fueron. Y en este sentido Robbie Lawler es más de lo mismo. Robbie Lawler es un luchador que incluso en el striking, ¿no?, se ha visto superado en varias ocasiones. Y claro, cada vez que vemos a un Robbie Lawler incapaz de establecer el ritmo del combate, pues lo vemos en problemas. Esto es así, vamos, es que se trata de alguien que no suele aguantar bien la presión. Ya lo vimos contra Colby Covington, lo vimos contra Rafael Dos Anjos, lo vimos contra Neil Magny. Y si os dais cuenta, es que los hermanos Díaz, ambos, eso es lo único que hacen, presionar. Tal vez no tengan otros recursos, pero la presión, esa es su seña de identidad. Así que no sé qué vaya a suceder en este combate, pero creo que la mayor fortaleza histórica de los Díaz es la mayor debilidad de lo que queda de Robbie Lawler. Así que, más allá de eso, precedentes favorables a Nick Díaz, pues bueno, ya hemos visto como otros luchadores que han estado retirados durante varios años han vuelto para ganar, ¿no? Ya vimos como GSP volvió para derrotar a Michael Bisping, ya vimos, bueno, recientemente, ¿no?, tenemos dos casos, Miesha Tate volvió y ganó, TJ Dillashaw volvió y ganó, así que, ¿por qué no va a ser Nick Díaz otro de estos luchadores que vuelven para conseguir la victoria? Yo lo cierto es que si me baso por el lenguaje corporal, por la expresión, por la mirada, por las palabras de Nick Díaz con Brett Okamoto, yo creo que él mentalmente, no sé si decir que no está o que tiene tanto resentimiento dentro, que eso es precisamente lo que va a usar para sacar una victoria en este combate. En cuanto a Robbie Lawler, bueno, yo creo que los mejores años de Robbie Lawler ya quedaron atrás y hoy por hoy, bueno, está lejos de poder ser competitivo, que quién sabe, luego tal vez me equivoque, pero por lo pronto, pues esa es la sensación que me da. En fin, gente, yo si tengo que apostar por alguien, pues me voy a quedar con el mayor de los Díaz. ¿Y vosotros? Dejádmelo por ahí abajo.